Hola, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos y seguirnos en esta semana anticorrupción. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales de la casa que seguramente nos van a impactar mucho sus buenas prácticas y nos van a retar para seguir trabajando en relación con la lucha contra la corrupción. El día de hoy vamos a hablar están dentro de la categoría que ganaron, se llama la promoción y el estímulo de la ética y el cumplimiento. En esta categoría ganó la empresa Frontera Energy y XMSA como Secretaría Técnica de la acción colectiva de la que vamos a hablar. Entonces, primero vamos a dar paso a Frontera Energy. Luz María, muchísimas gracias. Y nada, ahí, escuchen. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Pacto Global por habernos invitado a compartir con ustedes una de nuestras prácticas anticorrupción, una práctica que fue publicada este año por Pacto Global, UNODC y Alliance for Integrity y que esperamos que sea para ustedes interesante y útil también. Esta práctica se llama Embajadores de Cumplimiento Frontera, Influenciadores de Integridad por Excelencia. Esta es una práctica que diseñamos cuando todavía estábamos en época de pandemia, ya llevamos 2 ciclos con esta práctica, era virtual por eso, y hacíamos unos cafés de compliance, un espacio de compartir entre la alta gerencia y la gerencia media, cómo hacemos la ética y el cumplimiento en el día a día del negocio. Y lo hacíamos de una manera cercana, de una manera relajada, hablando sobre el negocio y la ética. Entonces, el objetivo de esta práctica era consolidar la cultura de integridad. Hablamos mucho desde arriba de integridad, pero era muy importante que nuestra gerencia media se volviera también experta, entendiera el porqué y el para qué de los temas de cumplimiento para que también pudiera multiplicar hacia abajo los mensajes, cascadearlos y además tener los mensajes en el momento oportuno, en el momento pertinente, en el lenguaje pertinente y una nueva sensibilidad a la prevención de riesgos. Entonces, quiero presentarles hoy quienes nos acompañan en este café de compliance. Tenemos a dos sponsors o los altos ejecutivos que compartían sus experiencias de ética y cumplimiento en sus roles. Tenemos a Víctor Vega. Víctor, preséntate tú, por favor. Sí, ¿qué tal, María? Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Vega y yo soy el vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Frontera. Andrés Sarmiento. Bueno, nuevamente un saludo para todos en Pacto. Mi nombre es Andrés Sarmiento, yo soy el director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos acá en Frontera. Tenemos un súper embajador aquí a mi izquierda, Juan Carlos Celi, preséntate. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Celi, gerente de operaciones asociadas y activos de exploración y producción. Deyanira Gamba. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí contigo, Luz María, y en este espacio. Mi nombre es Deyanira Gamba Herrera y soy la gerente senior de transporte terrestre y logística de Frontera. Y tenemos una invitada especial. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Viviana Torres, hago parte del equipo de talento humano como Business Partner de Desarrollo. Bueno, listo. Entonces, este es un remedio de lo que eran nuestros cafés de compliance con 60, 70 personas, pero además virtuales. Bueno, no, un poquito, y hay una aproximación que a mí me ha llamado mucho la atención personalmente desde que entré a la organización hace un año y es que el enfoque de la estrategia, pues, María, de los embajadores es principalmente hacia la gerencia media. Tú nos podrías contar, porque yo creo que esa es la base de por qué estamos enfocados ahí, por qué hacia la gerencia media, cuál es el valor agregado, en qué consiste, porque creo que eso va a darnos como las bases de todo el gran trabajo que se ha hecho. Escogimos trabajar con la gerencia media porque necesitábamos asegurarnos de que los mensajes de integridad le llegaran verdaderamente a toda la organización y no desde una esquina de un área de cumplimiento técnica en un lenguaje de pronto demasiado legal, sino desde las personas que conocen la operación de la compañía, que saben sus retos y sus oportunidades en el día a día. Entonces, los embajadores de cumplimiento son estas personas que tienen conocimiento muy correcto y muy profundo de la estrategia, pero también de la táctica de la organización, que saben hablarle a todas las personas de nuestra organización en oficina, en campo,
sobre en dónde pueden estar los riesgos, cómo mitigarlos, cómo prevenirlos, que generan esta sensibilidad, que saben dónde hay problemas, dónde hay dolores en la organización, saben quién lo está haciendo bien, dónde tenemos que mirar para corregir algo. Entonces, queríamos que nuestros embajadores de cumplimiento se volvieran muy expertos, que creo que eso lo logramos a lo largo de las 2 versiones que hemos llevado ya de embajadores de cumplimiento, para que su gente que los tiene como ejemplo y como líderes pudiera replicar también esas prácticas a lo largo de toda la organización y la verdad también hacia nuestros terceros, hacia nuestros proveedores, hacia las comunidades que tocamos y demás. Por eso la gerencia media acá es la clave. Bien. Y otro tema, Luz María, que lo hemos hablado también desde que yo ingresé a la organización, es la importancia de nosotros como compañía, ¿cierto? Tener una influencia importante y positiva en el entorno en el que nosotros nos movemos dentro de la industria y fuera de la industria petrolera. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que esta práctica la pueden copiar o adaptar otras empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, y en cualquier parte del mundo, no solamente en Colombia, sino en líneas generales, como lo hemos hablado, es un tema universal que no solamente se restringe al área de operaciones de nosotros, sino en general a donde opera toda la industria? Víctor, yo creo que esta es una empresa que vale la pena replicar porque verdaderamente hemos comprobado que construye cultura de integridad. Y lo que queremos es, en nuestra organización, tener una cultura que nos permita alcanzar de manera sostenible nuestros objetivos, pero además, como sociedad, vivir en una sociedad donde en realidad la integridad sea algo de primer nivel y que de verdad todos nos tomamos la bandera de pelear contra la corrupción. Es de muy fácil réplica porque cuando la construimos, en realidad la construimos ante la necesidad de tocar a toda la organización de manera pronta, independientemente de que no nos pudiéramos ver. Entonces, pues el tema de tener herramientas como el Zoom o cualquier otro mecanismo similar, pues lo hace fácil y definimos en realidad la estrategia de cuáles eran los temas del negocio que tenían necesidad de analizar temas de ética y cumplimiento. Y hicimos un buen plan y luego contamos con el compromiso y el tiempo, primero obviamente de la alta gerencia y luego de la gerencia media. Aquí en realidad lo que se necesita es una buena planificación, tiempo y compromiso para hacerlo. Y por eso creo que es absolutamente replicable. Yo creo que además otros temas que creo que hacen que esto valga la pena replicar es que se le puede llegar a toda la compañía de una manera sencilla. Y pues en estas cosas el tema de hacerlo masivo también es muy útil. Y bueno, lo hemos podido medir, hemos podido también de distintas maneras que de pronto ustedes nos pueden comentar ahora, ver cómo lo perciben para afuera. O sea, tiene ese ámbito de influencia que tú mencionabas. No, tiene todo sentido. Bueno, yo también les quiero hacer a ustedes unas preguntas. Entonces, voy a empezar contigo, Víctor. Claro. Víctor, tú estás en un área súper técnica y súper importante para la operación, donde a veces hay temas retadores y complejos. En equipos como el tuyo, ¿crees que es importante hacer un espacio para también hablar de ética y de cumplimiento en el día a día? Sí, mira, siguiendo la respuesta que tuviste a la pregunta que yo acabo de hacer, creo que el tema más importante que hemos discutido, y Juan Carlos incluso es parte del equipo de la vicepresidencia, que lo hemos discutido nosotros internamente y también contigo, es el tema de la importancia de internalizar este tema, ¿no? De no hacerlo como un tema que es simplemente por cumplir con una expectativa de la compañía o de alguna parte externa, sino más de la misma expectativa interna que yo debo generar en este tema. Entonces, lo primero que yo diría es, sí lo hemos hablado y hemos hablado de la importancia del tema, no por simplemente cumplir, sino por la importancia que tiene para proyectarnos nosotros como personas dentro de frontera y fuera de frontera, ¿sí? Volvernos agentes influenciadores. Espacio, tengo un par de ejemplos recientes, ¿sí? En unas operaciones que tenemos para prepararnos para unas locaciones en donde vamos a hacer perforaciones, donde el equipo ha pedido que revisemos el tema de ética y de cumplimiento y de ética con un par de contratistas, incluso lo hemos hablado con tu equipo, y hemos decidido parar la operación, hemos decidido cambiar el contratista, incluso con algún impacto que nos genera en la línea de tiempo del programa o del proyecto,
pero entendiendo pues que es un tema que nosotros no estamos dispuestos a negociar y que es importante que lo tengamos presente. Entonces yo creería que lo hemos internalizado y que fuera de eso sí hemos sacado el tiempo y tenemos ejemplos recientes que los cuales hemos hablado contigo. Entonces, Víctor, tu equipo cree en el compliance, lo vive, Sí. lo ve útil como herramienta para alcanzar el éxito en el negocio. Sí, definitivamente vemos que es un tema muy importante y un tema que tenemos que tenerlo muy presente, como te digo, porque no podemos comprometer nuestra imagen, ¿no?, como compañía y como persona en este tipo de situaciones. Ahí yo metería la cucharada en un tema, y es que yo no creo que sea exclusivamente uno u otro equipo. Yo lo que he visto en la organización es que realmente este es un tema del que somos conscientes como compañía. ¿Y esto qué significa? Es que más allá de una conversación formateada, que la gente tiene que saber, porque acá tenemos unas cosas que son unos momentos frontera, yo creo que la gente está montada en la cultura de cumplimiento y de transparencia, porque gracias a que ya están internalizando lo que es el mensaje de la organización, ya lo hacen naturalmente. Dar una conversación alrededor del cumplimiento y de la transparencia en frontera no es un tema que se hace porque me acordé que lo tengo que hacer, sino es un tema que está ya en el ADN de la compañía. Eso es un tema que a mí siempre que digo esto, Luz María me dice, nunca es suficiente, no nos podemos confiar. Evidentemente, eso lo sabemos también, pero yo sí lo he visto y lo he vivido a nivel de la organización, lo cual me parece muy positivo. Hace Tiene- parte de la cultura, ¿no? Tienes razón, no funciona si no es así. Tiene que ser algo que esté conforme a lo que somos, verdaderamente. Pero hemos hablado mucho de los embajadores, pero yo quiero preguntarle aquí a una embajadora, Juan Carlos, en su opinión, y Juan Carlos fue escogido por ser un buen embajador, obviamente. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen embajador en tu opinión? Pues Luzma, yo creo que principalmente actuar con integridad y con transparencia y ser coherente como líder y que el equipo perciba esas características y que esas características sean, digamos, las que caractericen a los equipos. Empoderar a todos los empleados, empoderarlos desde el reporte directo hasta el reporte del reporte directo, porque pues, como tú dices, bien has mencionado que generar en cascada el efecto es lo que buscamos. También comunicar asertivamente en todos los escenarios que tengamos. Yo por lo menos que tengo relaciones con socios y con autoridades, comunicar asertivamente en todos los escenarios que podamos nuestras políticas de ética y compliance. Y por último, pues escuchar a las personas ante cualquier mínima duda que tengan al respecto, escucharlas y orientarlas. Creo que son las Esas son principales. unas muy buenas características de un buen embajador de cumplimiento en frontera o en cualquier empresa. Le quiero preguntar a nuestra otra embajadora, Deyanira, también, ¿cómo has cascadeado tú los mensajes interna y externamente? Yo sé que tú hablas mucho de ética y cumplimiento. Cuéntanos un poco, Deyanira. Sí, bueno, lo primero que hice una vez, una vez designado, hecho parte oficial como embajadora, porque creo que siempre he sido una embajadora de la ética, que creo en eso y creo que eso funciona muy bien. Empecé fue como por despertarle la conciencia a las personas, ¿sí? A decirle para qué era importante eso para Frontera, por qué era importante. Para que la gente viera, por ejemplo, el impacto que eso tiene en empresas como las nuestras, en los transportadores, en todos los proveedores que tenemos a nivel internacional, en nuestros clientes. Creo que lo primero que hice fue ese hablarles de por qué, para qué servía eso. Lo otro fue un poco enfrentarlos con la realidad que es, uno le pregunta a la gente, ¿usted es honesta? ¿Usted trabaja con ética? Todo el mundo dice sí. Pero a veces en el actuar y el hacer las cosas se puede enredar la forma en que yo trabajo y puedo terminar haciendo cosas que no son las esperadas por la compañía. Entonces yo ahí instauré una frase que uso mucho y se la pueden preguntar a mi equipo, que yo les digo es, no solo hay que ser, sino hay que parecer. Entonces yo no puedo solamente decirme, yo hago negocios honestos en Frontera, sino que tengo que tener una cantidad de instrumentos que evidencien que yo lo estoy haciendo de una manera transparente y ética. Entonces, una vez hecho esa sembrada de esa conciencia y de ese por qué lo hacemos, lo que he hecho es hablar en diferentes espacios de ética y permitir que ellos también hablen. Como decía Juan, es muy importante escuchar. Que hace la gente dice, oiga, ¿será que es ético esto? Y a veces son cosas de hilos muy finos
que uno dice si la gente se puede llegar a confundir porque hay cosas que no son éticas y que se normalizan. Y como que la gente dice, bueno, sí, en otra industria lo hacen, en otras empresas lo hacen. Entonces, nosotros hicimos como dos vertientes de conocimiento o de influenciar a la gente. Es una interna, donde empezamos a que la gente creara desde su trabajo qué situaciones le podían presentar y cómo debía manejarlas desde la ética, ¿sí? Cómo podía responder y cómo eso era beneficioso para el desarrollo de su trabajo. Y fue muy gratificante ver a mis muchachos montando ya los momentos de ética. Al principio creo que repetimos no sé cuántas veces el video de la ética, era 1 y los ceros, y bueno, esa parte que fue un video muy generador de conciencia. Y la otra vertiente fue en los espacios de un programa que nosotros tenemos muy bonito que se llama Visitando tu Casa, que fue después de pandemia volver a acercarnos a nuestros proveedores en sus instalaciones. En todos esos espacios les hablábamos de ética y les poníamos el video. Y ahí logramos una situación muy impactante para el negocio, creo yo. Y le preguntan a las empresas, ¿su empresa trabaja con ética? ¿Usted hace negocios éticos? Sí, claro. Cuénteme cómo lo hace, cómo lo controla, cómo usted revisa que efectivamente todo se haga transaccionalmente dentro de la transparencia, lo que nosotros hacemos aquí, lo que nosotros hemos aprendido aquí. Y ahí hicimos un despertar de la conciencia que la gente decía, oiga, pues sí, yo creo que mi empresa es ética, pero pues si usted me pregunta qué tengo escrito, qué lineamiento le he dado a mi gente, a la gente de compras, no lo tengo. Entonces, como que dice, la verdad, hay que hacer más. Como decía Luz María, tal vez nunca es suficiente, es porque no es solo decir, sino es empezar a hacer. Y lo otro han sido mensajes transformadores. Yo sí siento que cuando hemos ido a las empresas y le hemos hablado de lo que en Frontera se hace, de cómo nos funciona, de cómo hoy en día está en nuestro ADN, eso transforma a las empresas. La gente ha empezado a decir, oiga, como regálenme el video, cómo lo hacen. Entonces yo creo que esa es la forma que lo hemos hecho, es estando con ellos en su negocio, en su casa, y hablándoles desde el por qué, el para qué, y que hay que evidenciar lo que se dice. Quisiera ahí adicionar algo que Yanira ha dicho que es muy importante, que lo hemos hablado aquí con el equipo, contigo, y es el tema de no permitir la normalización, ¿no? Que es lo que es un tema tan importante porque uno se mueve en un entorno, está hablando de contratistas, ¿no? Y de pronto en el entorno es muy común que se haga algo, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, la norma, cuando en realidad no lo debería ser. Entonces yo creo que ese tipo de conversaciones que tú dices son importantes también en el sentido de tratar de que la gente sea consciente que no necesariamente porque otras personas están haciendo lo mismo o ciertas cosas, no, uno también lo puede hacer. Entonces yo creo que ese tema me parece que es súper clave y te felicito por ese trabajo que están haciendo en tu equipo y en otros equipos, ¿no? Porque realmente creo que esas conversaciones ayudan muchísimo. Me encantan estos mensajes y este feedback que nos dan nuestros embajadores y nuestros sponsors, pero le quiero preguntar a Viviana, que trabaja en talento humano y que además trabaja con la Universidad Corporativa, ¿cuál es tu impresión como persona que ha visto también qué ha generado embajadores de cumplimiento en la organización? ¿Qué crees que reciben nuestros empleados? ¿Qué perciben? ¿Qué han aprendido? ¿Qué opinan del compliance nuestros empleados? Yo voy a seguir la conversación de Andrés, que me parece muy al lugar, y es, Frontera ahorita tiene una cultura que es muy robusta en ética y transparencia. Yo creo que la gente lo dejó de hacer por un tener que, o porque Luz María tiene un objetivo con su equipo, y se volcó más a hacerlo por un propósito personal. Entonces es mucho más natural, juega un papel mucho más fundamental. Veo equipos que son, y tú lo mencionas desde talento humano, mucho más empoderados, mucho más fuertes en el mensaje. Yo recuerdo mucho el mensaje que tú me dabas desde el principio de cómo quieres que te lean en un periódico. Si tú estuvieras en un periódico, ¿cómo quieres que te lean? O ¿cómo quieres que tus hijos te vean? Y si saliera una noticia tuya y tus hijos la vieran, ¿qué quisieras tú que dijeran de ti? Y creo que ese es el mensaje que tenemos todos, Luz María. Creo que cada vez es más natural, es más transparente la manera como la gente lo tiene inmerso. Y creo que no son conversaciones que son de pasillo, creo que son conversaciones que están en el día a día, en todos los equipos que hacen parte de la cotidianidad. Entonces creo que la gente lo ve como un valor, creo que lo ve como parte de nuestra cultura y creo que desde ahí estamos todos fluyendo. Yo creo, perdón, Luz María, que ahí el tema también está en que la gente lo vivía, lo tenía, la gran mayoría, pero no sabía es cómo ponerlo en blanco y negro en una relación comercial, en una conversación, en un llamado de atención, en una felicitación.
Y creo que el área de compliance nos ha dado esas herramientas para poder hacer eso, para poder llegar a hacer ese tipo de cosas dentro del marco que debe ser. Y que se hable con confianza también, Luz María. Yo creo que también hay un tema en los equipos, que tal vez hablemos más adelante del programa, de la gerencia media, pero creo que los equipos ahorita tienen confianza para hablar del tema. Como lo dice Víctor y como ha sido como la mesa de conversación, no es un tabú tú poder denunciar o poder preguntar, o que los equipos sepan, digamos, desde como liderando muchos procesos de la universidad corporativa, que sepan que hay un procedimiento y que antes de tomar acción frente a una invitación ya saben que hay un procedimiento, que deben hacerlo, que... Entonces creo que es como, ahí es donde hablamos de cultura, o sea, está inmersa y la gente lo percibe como propio. Entonces creo que por ahí es como el punto también. De acuerdo, te voy a hacer una pregunta a ti ahora, Andrés. Nos hemos salido del libreto bastante, la verdad, pero bueno, fantástico, fantástico. Pero lo que me gusta del tema de Andrés, que trabaja sostenibilidad y asuntos corporativos, es que llevamos el tema de ASG, ambiente, social y buen gobierno, como uno de los temas del pensum a los embajadores de cumplimiento. Yo quiero que tú me digas si tú crees que la organización entiende, y si esto de llevarlo a hablarlo con la gerencia media entiende que la sostenibilidad también es elemento esencial para la ética. Sí, no, completamente. Y yo daría un paso atrás. Y yo les cuento, cuando nosotros estructuramos nuestra estrategia de estos tres temas de ASG, que además quienes nos oyen, que son de Pacto, Pacto nos ha acompañado en todo el desarrollo de nuestra estrategia de ESG. Entonces, definitivamente, digamos, ustedes entienden perfectamente el alcance de este tipo de estrategias, pero si uno va al factor G, el tema de ética de cumplimiento es uno de los factores más importantes dentro de dentro del gobierno corporativo. ¿Y a qué me refiero? Nosotros como organización tenemos, primero, pues un reconocimiento acá que todos tenemos. Esta organización ha sido reconocida ya en 2 oportunidades como una de las empresas más éticas del mundo. Y eso, de alguna manera, es como una certificación. Es un sello de decir, esta gente, más allá de solo hablar, lo ha implementado, incorporado en su principio de compañía, y creo que ese es un buen reconocimiento. Entonces, dentro de nuestra estrategia, el factor de G incluye toda la ética y el cumplimiento, primero. Lo segundo, ya un poco entrando más a la pregunta de Luz María, nosotros siempre hablamos alrededor de esta estrategia en que, más allá del qué, nos preocupamos por el cómo lo estamos haciendo. Y es que al preguntarnos por el cómo, uno se encuentra con las preguntas difíciles de ¿y cómo lo está haciendo desde la perspectiva de transparencia, de cumplimiento, de ética? Y creo que eso se nota en el compromiso, no solamente a nivel del CEO, de los vicepresidentes, de la gerencia media, de toda la organización, sino también de la misma junta directiva. Y no lo habíamos mencionado antes, pero así como la estrategia de la ESG viene supervisada por la junta, todo lo que hacemos en transparencia y cumplimiento también viene directamente desde la junta directiva. Entonces, es toda la organización integralmente la que está mirando el tema, y por eso se ha generado una cultura. Si no fuéramos todos, sería más difícil generar una cultura. Y ahora pensando en sostenibilidad, y es que nosotros, cuando nos relacionamos con los stakeholders o con, digamos, terceros, no solamente de adentro, sino también los terceros que están afuera, pues uno se da cuenta es que cada vez la sociedad le da más importante a que los negocios sean sostenibles. Y si uno no lo hace de una manera transparente, si uno no lo hace de una manera ética, la manera como nos relacionamos con nuestros contratistas, dentro de ellos con un grupo muy especial que son los proveedores de bienes y servicios locales, si no lo podemos hacer de una manera donde estamos construyendo confianza a través de un relacionamiento ético que siempre tienen una estructura de, claro, para mí es importante relacionarme bien con mi entorno a través de ustedes, proveedores, pero siempre basados en unos principios de ética y de cumplimiento, y ya ellos empiezan a entenderlo, evidentemente, y acá cuando les hablamos de todo lo positivo, no estamos diciendo que no haya retos, y yo creo que nosotros como organización también somos conscientes de que seguimos teniendo retos, pero también estamos orgullosos de todos los avances que hemos logrado, y en ese sentido la sostenibilidad, y lo pudimos ver en esta sesión con todos los embajadores, la sostenibilidad ya es reconocida como que uno de sus pilares es la ética y la transparencia.
Yo te quiero preguntar otra cosa, Andrés. Para nosotros en el mundo corporativo es claro y seguramente muchos en la audiencia lo entienden igual. ¿Qué pasa con nuestra gente en territorio, las comunidades? Cuando les hablamos de ética y cumplimiento, ¿resuena en ellos? ¿Esto es útil para nuestro buen relacionamiento con las comunidades? Definitivamente, y miren que ahí yo hablaría de dos grupos, no solamente de las comunidades, pero también de las autoridades locales, porque cuando tenemos una conversación, y a mí, digamos, he tenido la oportunidad de sentarme con autoridades locales, uno de los temas que nosotros siempre dejamos, y además yo lo hago explícito, y creo que todos los alcaldes, gobernadores con los que hablamos, fuerza pública incluso, saben que uno de esos pilares, al ser el cumplimiento y la transparencia, nosotros les estamos hablando y les estamos diciendo, mire, acá estamos explicando cuál es nuestra estrategia corporativa, siempre en unos principios, y ya lo han empezado a incorporar hasta el punto en el que muchas veces cuando hablan de frontera, ya nos reconocen como una de las empresas que le ha puesto atención a este tema. Eso frente a las autoridades locales, frente a las comunidades. Hay un programa muy bonito que tiene la compañía que se llama nuestro programa de pregoneros. Y dentro del programa de pregoneros, nosotros hemos incorporado que en los mensajes que dan los pregoneros cuando están recibiendo retroalimentación de las comunidades está el tema de cumplimiento. Porque precisamente si nosotros como organización todos no aprovechamos también los espacios que tenemos con la comunidad y les contamos lo que estamos haciendo, en qué creemos como organización, pues perdemos una parte del trabajo que hacemos hacia ellos. Y cierro simplemente mencionando, nosotros tenemos pues una filosofía de inversión social que maneja 3 líneas, tratando de generar desarrollo en el largo plazo, y no ha sido siempre fácil que las comunidades entiendan la importancia de por qué esta empresa tiene 3 líneas tan claras, que son educación, desarrollo económico inclusivo y calidad de vida, y un poco creo que representando y orgullosos de esta cultura de transparencia, cuando nosotros nos sentamos a concertar proyectos con ellos y dejamos claridad en que este es nuestro marco de maniobra, es porque también queremos ser muy transparentes con ellos, de decirles, miren, nosotros estamos cumpliendo con lo que somos como compañía. Y esto también quiere decir ser transparentes desde el minuto 1 de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Bueno, Juan Carlos, ¿y tú cómo lo ves con nuestros socios y con nuestras autoridades a nivel nacional? ¿Cómo ven ellos la conducta de nuestra gente al relacionarnos con ellos? Bueno, María, mira que hemos sido pioneros en llevar estos mensajes a los comités ejecutivos, que son las más altas instancias en las que nos relacionamos con nuestros socios. Hemos presentado nuestros pilares de ética y compliance, y digamos que hemos recibido una felicitación de todos en general, y también un comportamiento recíproco de todos. Ya creamos como ese relacionamiento en donde ellos ya nos comparten sus temas de ética y compliance también, en donde nos comunicamos, en donde ya creamos ese vínculo entre cada uno de los representantes. Tú sabes, en cada uno de los socios quiénes son muy prestos a responder nuestras encuestas, todos nuestros temas de ética y cumplimiento, y creo que nos identifican como los líderes que somos en este aspecto. Entonces, positivamente hemos impactado, clarísimo, con todos, y hemos generado un ambiente de ética y compliance dentro de los socios. Con las entidades de control estamos acordando planes y programas de cumplimiento y haciéndole seguimiento continuo a ellos para mostrar siempre nuestra intención de cumplir con estas obligaciones. Excelente, me encanta que cuando hablamos nosotros de ética y cumplimiento, cuando obviamente actuamos de manera coherente, pues en realidad ese tema se refleja en la conducta de los demás. Me encanta lo que dijiste, que el tratamiento es recíproco, y yo creo que también nos pasa con los proveedores y con otras personas. Entonces, voy a hacerle una pregunta, Andrés y a Víctor. ¿Creen que sus embajadores y sus equipos tienen ahora mayor conciencia sobre los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción? Es una pregunta un poco técnica, pero yo creo que también era uno de los objetivos, que nuestra gente entendiera
esos riesgos los detectara, los previniera y los mitigara. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pues déjame, yo empiezo con la respuesta a esa pregunta. Sí, yo creo que definitivamente sí. Como lo he visto es a través de las numerosas charlas, entrenamientos, ¿no?, que ustedes hacen periódicamente y las mismas conversaciones que hemos tenido al interior de la compañía, ve uno que los temas ya no son tan superficiales, sino incluso más unas conversaciones un poco más avanzadas en el sentido de que entran a mirar temas que son mucho más específicos como este que tú estás mencionando, ¿no? También creo que en análisis que se hace, que hacemos de nosotros, que hacemos nosotros internamente cuando vamos a contratar algún servicio, cuando vamos a traer algún tipo de persona que nos dé algún tipo de asesoría o que trabaje para nosotros por un tiempo determinado, la práctica que tiene la organización de mirar a esas personas y tener en cuenta si se tiene información de esas compañías, de esas personas sobre su historia, ¿no?, sus comportamientos, etcétera, también lo hacen a uno, pues muchas veces ver este tipo de cosas, ¿no? Porque salen, digamos, en esos análisis o en esas evaluaciones que se hacen preliminares, salen a veces este tipo de temas. En Entonces, la yo creo debida que, diligencia. sí, entonces yo creo, exacto, la debida diligencia, entonces yo creo que lo hemos hablado también de que sea una manera práctica, ¿no? Que sea una manera práctica de acuerdo digamos, al tipo de contrato, al tipo de situación y demás, pero definitivamente creo que sí, y nuevamente un tema que ha servido muchísimo, el tema de las charlas, de todo lo demás, pero también esa diligencia que se hace en mirar con quién nos estamos relacionando. Vale, ¿y tú cómo lo ves, Andrés? Sí, no, completamente. Y miren que ahí yo lo veo no solamente de lo que los embajadores como tal han podido aprender y de la conciencia y mitigación que ellos son hoy en día, sino que de alguna manera yo también he aprendido de ellos. O sea, esto es un aprendizaje de doble vía. Muchos de nuestros equipos desde la perspectiva de la comunidad, del equipo social, tienen ya un nivel de entendimiento de los due diligence que se hacen por parte de la compañía, que uno ya inmediatamente se da cuenta y le dicen, miren, hay algunos tipos de compañías que va a ser difícil que puedan trabajar si no nos comprueban que realmente para ellos es igual de importante este tema de ética y transparencia como lo es para Frontera. Entonces yo creo que ahí ha habido un aprendizaje mío también alrededor de todo lo que ellos han podido construir durante estos años. Y lo último, un poco, creo que los procedimientos al interior están tan claros hoy en día que ya uno sabe como organización con quién puede trabajar externamente desde la perspectiva de proveeduría local y de comunidad y con quién no. Y eso también es positivo porque precisamente preocuparnos por un estándar e incorporarlo en nuestra cultura, pues tiene unos costos de, oiga, el due diligence se debe cumplir y aquí nadie está dispuesto a dejarlo de cumplir, entonces eso es muy importante. Creo que eso es crítico para la organización y para la prevención y la mitigación. Yo quiero hacer un aporte allí, y es que el hecho de que todos nuestros procesos comiencen en el primer paso con la validación del due diligence ya demuestra, digamos, un compromiso importante de todas las áreas del negocio, porque esa política prevalezca por encima de cualquier cosa. Entonces, eso ha sido una práctica verdaderamente muy importante para nosotros en nuestro relacionamiento con contratistas y demás. A mí me encanta que aquí, teniendo como foco el programa de embajadores de cumplimiento, al final terminamos hablando de una cantidad de cosas más, pero porque embajadores de cumplimiento nos generó profundidad en el conocimiento del sistema de integridad de la compañía y posibilidad de hablar de él asiduamente, de replicarlo asiduamente en todos los entornos. Entonces eso, y lo que dices un poco, también escuchar. La gente en la operación es la que verdaderamente sabe qué está pasando y en dónde tenemos de pronto que establecer un correctivo, dónde tenemos que hacer una mejora. Entonces esta posibilidad de diálogo, de nuevo, no formal, no estructurado, pero sí siempre sobre los fundamentos de nuestro programa de integridad, yo creo que nos ha permitido que se nos volviera la ética y la integridad, pues una cosa del día a día en todos los niveles. Te quiero hacer una pregunta, Viviana. Ya después de todo lo que viste, fuiste testigo de durante estos últimos 2 años y lo que hemos hablado hoy,
¿Tú crees que el programa cumplió los objetivos que teníamos? Yo creo que la gerencia media se está graduando con honores. Creo que la gerencia media lo está haciendo muy bien. Creo que hay un equipo de líderes empoderados. Y tú tocas un tema muy importante, Luz María, y es que no solamente hablas de temas de ética y transparencia, sino que un buen líder es capaz de hacer una conversación fuerte en algún momento. O un buen líder es capaz de asumir un rol también para su equipo, en el sentido en que puede también ser ejemplo, como le decía ella. No solamente es hablar bonito el discurso, sino también tú cómo te ves como líder para que tu equipo te siga. Entonces, en ese sentido, yo creo que los equipos ahorita están muy abiertos, ¿sabes? O sea, frente al tema de cómo es la conversación, que lo tocaba en un tema anterior, creo que son líderes que han podido abrir el espacio, como lo mencionaba Víctor, Andrés, Juan, en todo el espacio que hemos conversado acá. Creo que es un tema que está sobre la mesa. Y eso para nosotros, digamos, como contribuyentes individuales es importantísimo, porque es una posibilidad de que tu compañía hable del tema, de que te empoderes de lo que estás diciendo, de que hables además con confianza, con respeto, y que te permita tomar decisiones con juicio y con un valor profundo de lo que estás haciendo. Que al final es lo que dice Víctor, no solamente es lo bonito que dices o el procedimiento, sino que en cada acto que tú estás haciendo, lo estés pensando minuciosamente sobre cuáles son los resultados que estás obteniendo. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Creo que a todos nos han hablado, si pudiéramos, si ustedes tuvieran muchos invitados especiales acá, les dirían que sus líderes hablan del tema y hablan de una manera genuina y transparente frente al proceso. Me encanta eso. De pronto, para cerrar y para invitarlos a replicar esta práctica, adaptándola a la cultura de cada una de las empresas, para nosotros, embajadores de cumplimiento, se volvió en Compliance 3.0. En realidad tuvo un diseño desde el área de cumplimiento que la organización superó. La organización se inventó cómo hacer embajadores de cumplimiento, le dio su propia vida con temas cada uno muy adaptados a su área, a su rol, a su propia manera de hacer las cosas, pero todos tenemos como primer tema en el día a día tomar decisiones basadas en valores y obviamente teniendo en cuenta la ética. Entonces los invitamos a replicar embajadores de cumplimiento. Maravillosa esta intervención. Pudimos escuchar estos altos ejecutivos, pudimos ver algo muy maravilloso, un formato diferente, pero muy, muy interesante de saber cómo es que lo aplican realmente en la realidad, ¿verdad? Entonces, pues nada, muchísimas gracias a Frontera, muchísimas gracias Luz María por tu aporte y le damos paso a XM, que van a hablar de una buena práctica maravillosa que es acción colectiva en el sector eléctrico. Es muy interesante poderlos escuchar, realmente para nosotros es como una alegría poder tener una acción colectiva en un sector eléctrico tan complicado, pero también tan retador y que han hecho tantas cosas interesantes. Le damos la bienvenida a Mónica y a Lorena, quienes hoy nos van a presentar esta información, esta buena práctica y nada. Muchas gracias y con esto terminamos el día de hoy. Adelante. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Mil gracias, Carolina, y a Pacto Global por esta bienvenida y por el honor de tener este espacio para presentar una práctica que nos enorgullece muchísimo, que es la práctica de la acción colectiva. XM, pues, que es secretaria técnica de esta iniciativa, digamos que lo que hace es que promociona y lidera la iniciativa. No obstante, a ella pertenecemos 34 empresas del sector eléctrico colombiano. Conmigo está Lorena Giraldo y yo soy Mónica Mejía, trabajamos en XM y efectivamente pues nos encargamos un poco de poder liderar y promover esta iniciativa para que siga y continúe madurando desde su creación. XM es el operador del Sistema Interconectado Nacional y el administrador del mercado eléctrico colombiano. Realmente, pues, XM es una compañía que es única en Colombia, no obstante estamos rodeadas de los agentes del mercado y por eso vimos una gran oportunidad de poder crear ciertos espacios que nos reunieran a todos como sector eléctrico colombiano. Entonces, como lo mencionaste, en esta oportunidad queremos contarles de la acción colectiva de ética y transparencia del sector. Esta es una iniciativa que la idea es contarles el paso a paso
para que puedan replicar esta práctica en el sector que se encuentran o en cualquier agremiación. El propósito de la acción colectiva realmente tiene como su eje principal lo que es el liderazgo ético, muy hacia nuestro sector, y lo que queremos es tener un trabajo colaborativo y de cooperación siempre para esos riesgos que nos pueden afectar como sector en temas éticos y de transparencia. Siempre pensando en que prestamos un servicio esencial para el país y la idea es pues proteger ese servicio para los colombianos. Aquí pues empezando con este paso a paso, porque es, venga, ¿por qué nace la acción colectiva y realmente qué es una acción colectiva? Pues les cuento un poquito de historia. XM, como operador del mercado y administrador, operador del sistema y administrador del mercado, pues lo que pensamos fue empezar en 2015, algo que llamamos y que ya llevamos en realidad 10 años haciendo, lo que se llama el Foro de Ética del Sector Eléctrico Colombiano. Allí nosotros en uno de esos foros, en el del año 2015, contratamos una consultoría para que parte del tema que llevaran al foro fuera mostrar los riesgos potenciales del sector eléctrico colombiano. Y la foto que nos dieron de esos riesgos fue esta. Acá nos dijeron, venga usted sector eléctrico, usted es vulnerable, no es que se nos, pues no significa que se haya materializado, pero ¿en qué los vemos expuestos? Entonces, nuestro sector se veía expuesto en temas de corrupción, de faltas a la competencia, en temas de información y lavado de activos. Entonces, con esto, cuando estuvimos en ese foro de ética, las empresas, algunas de las empresas que estábamos allí, dijimos no nos podemos quedar solo con esta información de los riesgos, y empezamos como a reflexionar qué podíamos hacer para poder administrar esos riesgos si es que estábamos expuestos a ellos. Entonces de ahí nace esa idea de la acción colectiva de ética y transparencia del sector eléctrico. Iniciamos 11 empresas, que las llamamos empresas gestoras, donde de forma voluntaria aceptamos ese reto de crear esa figura que se llama la acción colectiva, para promover ese liderazgo ético. Dijimos, no queremos que estos riesgos se materialicen en el sector y buscamos qué mecanismos podrían servirnos para esto, pensando en que fuera un mecanismo de autorregulación muy voluntario y de trabajo colaborativo. Y nos encontramos que la acción colectiva podía ser la mejor opción para gestionar esos riesgos para las empresas que pertenecemos al sector eléctrico colombiano. Orgullosamente les cuento que hoy somos 34 empresas que hemos reafirmado el compromiso de seguir construyendo temas éticos en función del país y del sector, con cada uno de los actores. Lo bueno de esto es que hemos ido cada vez expandiendo la práctica en escenarios como estos, donde nos dan la oportunidad de poder contar cómo se hace y cómo funciona. Nos encanta ser invitados para que efectivamente se pueda replicar en otros sectores. Entonces, continuamos. Allí, contarles que los miembros de acción colectiva, somos 34, que ya se los había mencionado. Las empresas que ven resaltadas son las empresas gestoras, esas 11 empresas que en ese momento dijimos no nos vamos a quedar con estos riesgos sin hacer nada. Y empezamos a decir cómo íbamos invitando y adheriendo a las personas. Entonces tenemos un modelo de gobierno que Lorena más tarde en este webinar les va a contar cómo es esa invitación o ese modelo de gobierno también para que se adhieran cada vez más empresas. Hoy tenemos 34. Esta foto, más que mostrarles el número, porque sí somos más de 280 agentes del mercado y 34 pues no es el número más grande, pero es un número muy significativo. ¿Por qué? Porque en esta foto ustedes observan que tenemos empresas de en la cadena de producción del sector eléctrico colombiano. Acá tenemos generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores, además pues del operador. Tenemos también empresas que son de diferentes regiones del país, entonces eso también nos encanta y nos hace distintos, porque en cada región de Colombia se viven realidades diferentes en materia de estos riesgos. Fuera de eso, es importante también que veamos en esta imagen que no importa el tamaño de compañía. Tenemos desde grandes grupos empresariales hasta empresas pequeñas donde el mismo gerente es el mismo comunicador social, es la misma persona que se encarga de todo. Y ese tamaño de empresa también es interesante para nosotros, porque esto se trata de una red de aprendizaje en materia de administración de esos riesgos.
Una figura que vimos muy importante tener fue la figura de los testigos, que ustedes los ven en la parte inferior y que más adelante se los explicaremos en detalle de qué se trata esa figura, pero lo importante de resaltar acá es que como testigos tenemos, obviamente, Pacto Global, que nos tiene en este espacio pues tan importante, pero también tenemos a Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la oficina que tienen acá en Colombia, y la Secretaría de Transparencia, que en el gobierno anterior estaba pues adscrita a la Vicepresidencia de la República, ahorita depende directamente de la Presidencia, entonces también ahí tenemos temas importantes de red de aprendizaje y de poder construir entre todos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Lorena, también participo en la acción colectiva. Les voy a contar ya cómo se materializa esto que nos contaba Mónica de el compromiso que adquirieron esas empresas gestoras y que ahora tenemos 34 empresas, cómo lo materializamos a través de estos 5 compromisos. Cada uno de los compromisos, como pueden ver, está relacionado con los riesgos que fueron levantados en esa consultoría que se llevó a cabo y que se presentó en el foro de ética, y bueno, allí los vamos desarrollando como ya les voy a mostrar. El primero de ellos es el desarrollo e implementación de un programa integral anticorrupción. Aquí la idea es que todas las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, tengan esos mínimos para luchar contra la corrupción, no solamente pues en temas de política, sino también en temas de cultura y todos estos mínimos. Entonces, les voy a contar un poco el proceso, porque aquí ya vamos a ver los logros, digamos, lo que ya finalizando todo el trabajo se logró tener, pero esto tiene un proceso que empieza ya con esta consultoría. Luego entre todas las empresas nos reunimos y empezamos a revisar qué empresa, porque evidentemente hay algunas empresas que por su tamaño, que por su complejidad tienen esquemas anticorrupción y programas mucho más robustos, que entre todas pues nos ayudamos, empresas más pequeñas que no lo tienen, y vamos mirando cuáles son esas empresas expertas, y también vamos acompañados de un consultor. Muy importante, una tercera parte, una tercera visión que desde afuera y desde las mejores prácticas nos empiece a decir en qué nos deberíamos enfocar. Entonces, primero que todo, hicimos ese levantamiento del mapa de riesgos en compañía del consultor, como les mencioné, y hace poco, más o menos hace 2 años, hicimos una actualización, porque pues esto es algo muy dinámico, más en un país como el nuestro. Lamentablemente pues tenemos que estar actualizándonos, y a raíz también de la pandemia hicimos una actualización de cuáles fueron esos riesgos que nos quedaron inclusive después de la pandemia, y las medidas de administración, que no es solamente levantar esos mapas de riesgo y saber cuáles son nuestros riesgos, sino cómo los vamos a gestionar y cómo vamos a hacer para mitigar y dejar pues nuestro sector blindado pues o protegido. Aquí pues también hicimos y hemos hecho autoevaluaciones a través de una evolución de la madurez o una consulta de la madurez de las empresas, de cómo estamos en esa evolución. El objetivo es que obviamente hace 7 años que fue que inició esta acción colectiva, las empresas venían con un nivel de madurez bajo en algunos casos. La idea es ir escalando y mejorando pues ese nivel de madurez, también compartiendo mejores prácticas. Esa parte creo que es muy importante, porque no es solamente que levantemos estos mapas, que levantemos las medidas de administración, porque van a haber unas empresas que fácilmente los puedan implementar, pero para otras es más complicado. Entonces, la idea es que todos, como les decía, tengamos esos mínimos, y con las pequeñas empresas hacer ese compartir mejores prácticas para que logren los resultados más fácilmente. El acompañamiento de los testigos ha sido fundamental. Con ellos hemos trabajado cuáles son las mejores prácticas. También pues hemos hecho charlas y hemos hecho pues conferencias sobre este tema pues de anticorrupción. El tema de autorregulación pues es un tema fundamental, porque nosotros trabajamos pues bajo un enfoque voluntario, y si bien pues no tenemos aún como obligaciones para tener un programa anticorrupción en algunas empresas, cada empresa lo hace desde su autocontrol y desde las ganas pues de autorregularse. Construimos entonces, o generamos más bien, un comité anticorrupción, y más adelante les voy a explicar cómo funciona, y definimos esos mínimos básicos que debería tener todas las empresas para tener un programa anticorrupción que por lo menos esté con esos mínimos.
Aquí, bueno, ya de esos temas relevantes, las personas capacitadas y, muy importante, pues más del 90% ya tienen esas políticas anticorrupción. Es bien importante pues saber que todas las empresas deben tenerlo, no antes de su ingreso, pues obviamente no es que exijamos a las empresas tenerlo para ingresar, pero cuando ingresan se deben comprometer a trabajar por hacerlo. Y pues en este aspecto, que también lo vamos a mencionar en el punto de divulgación, divulgamos unas buenas prácticas, que es un documento como que resume todo lo que hicimos en este aspecto. Bueno. En temas de competencia, que es también un tema bien importante para nuestro sector, también hicimos el trabajo que les conté para anticorrupción, también lo hicimos para competencia, con las medidas de administración recomendadas. Esto también fue de la mano de un consultor. Tenemos empresas que están muy avanzadas en temas de políticas de competencia, pero lo hicimos también de la mano de un consultor. Hola. Qué pena, las interrumpo. Yo creo que te toca volverte una porque salió cortada, entonces no te escuchamos bien. Listo. En la de anticorrupción, entonces sí. Creo que fue donde se cortó. Sí, señor. O sea, para empezar, competencia. Aquí. O sea, ahí. Listo, perfecto. O sea, solo para validar, Carolina, escucharon completa la de anticorrupción y ya en esta pasadita fue que se nos cortó. Y o sea, que retomamos. Perfecto. Aquí. Gracias, Carolina. Gracias. Bueno, en temas de competencia hicimos un ejercicio muy similar al que hicimos con anticorrupción. De la mano de un consultor levantamos el mapa de riesgo derivado de prácticas de competencia restrictiva para el sector y las medidas de administración que nos recomendaron. Y esto es un tema también para generar conciencia sobre prácticas anticompetitivas en todas las empresas, y allí nos hemos acompañado también de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, sobre la normatividad que ellos han recientemente pues sacado sobre la materia. Aquí pues un tema bien importante es cómo nos alimentamos y cómo nos nutrimos entre las empresas haciendo esas discusiones sobre los riesgos y cuáles son esas consecuencias e impactos para el usuario final. Allí con esa construcción es que vamos alimentando esos mapas de riesgo y vamos también aprendiendo entre todas las empresas cuáles son esas normas de competencia que nos aplican a nosotros en Colombia. Y por último, como también lo hicimos en anticorrupción, un manual de buenas prácticas con un resumen. Ahí importante, pues siempre tenemos un registro de cuántas personas capacitamos, porque esto no es un tema de solamente la persona que representa la acción y que nos acompaña, sino de las empresas, de las personas que en las empresas manejan este tipo de temas y que están de frente con esos riesgos, que también vengan y poder multiplicar ese conocimiento y multiplicar el mensaje. Bueno, y en temas de riesgo, el último que nos trajo esta consultoría inicial fue el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. Allí, nuevamente, el ejercicio que se hizo del mapa de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo, y allí también hicimos una actualización analizando esos nuevos riesgos derivados del COVID, y bueno, aquí pues vamos siempre actualizando y siempre documentándonos de cuáles son los nuevos riesgos y cuáles son los mejores cursos de la materia. Por eso pues estamos constantemente en temas de capacitación. Allí el número pues de personas capacitadas, 33 personas de 33 empresas, y también hicimos un diagnóstico de cómo estamos actualmente en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo en cada una de las empresas, en cumplimiento pues de la materia, para ir revisando cuáles son las brechas que tenemos, para identificar cuáles son las capacitaciones que necesitamos o cuáles son las buenas prácticas que requerimos compartir y tener ese mínimo en todas las empresas sin importar el tamaño. Allí pues vemos el número de personas capacitadas y los temas más relevantes. Por último, pues sí tenemos un nuevo compromiso que no salió de esa consultoría inicial, pero que vemos que ahora es un tema muy importante y que debemos todas las empresas, independientemente del sector, estar trabajando, y es el tema de la promoción y velar por el respeto de los derechos humanos en toda nuestra cadena de valor del sector eléctrico. Y allí pues empezamos también un trabajo de consultoría
en el cual casualmente nos acompaña Pacto Global con otro consultor, y vamos a hacer el mismo ejercicio para también ponernos a tono pues, y actualizarnos en estos temas de riesgos, porque ya los otros 3 los hemos venido trabajando y ya entramos en una dinámica muy interesante con ellos y queremos pues obviamente actualizarnos cada vez más. Entonces Mónica les va a contar el tema ya de divulgación. Así es, Lore, no, muchísimas gracias. Ya haciendo ahí como un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora, entonces o sea, hubo unos riesgos identificados, esos riesgos nos llevaron a algunas empresas que éramos las gestoras a preguntarnos qué hacíamos con ellos, y la mejor manera que vimos fue hacer estos talleres que muy detalladamente les contó Lorena, donde acompañados por consultores, pero también con ese compartir de conocimiento de cada una de las empresas dentro de su expertise, podíamos ir alimentando. Entonces ya tenemos esos entregables que hemos puesto incluso no solo a disposición de la acción colectiva, sino también del público en general, que ahorita en divulgación se los vamos a contar. Entonces, bueno, ya en el aspecto de suministrar esta información útil, que era otro aspecto que también se identificaba de la información entre los temas de la acción colectiva, lo que dijimos es, venga, necesitamos empezar a generar ese impacto en la divulgación, porque estábamos como inicialmente solo en el metro cuadrado del sector eléctrico colombiano, de nuestros agentes, pero también entendimos que podíamos ser multiplicadores hacia otros sectores, hacia nuestros proveedores, hacia nuestros grupos, diferentes grupos de interés. Por eso que lo que les traemos acá es contarles pues como hechos y datos de una situación. Nos invitaron a un evento, en ese evento contamos esta práctica que les estamos contando ahora, y resulta que un gran logro que se tuvo es que el sector de acueducto y alcantarillado en Colombia, respaldado por el BID, lograron tener su propia acción sectorial. Entonces replicaron la práctica, los acompañamos en esa construcción, estuvimos en el lanzamiento de esa práctica. Tienen preocupaciones obviamente diferentes a las del sector eléctrico colombiano, pero sabían que el mecanismo para atender esas preocupaciones, que en el caso de ellos era muy en el enfoque de gobierno corporativo, pues era también tener una acción sectorial. Y pues nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido. Obviamente ellos ya van en su avance y pues ya llevan 3 años y medio con esta práctica, y realmente es muy bueno saber que esa réplica de este modelo puede aplicar para cualquier sector. También contarles que en 2021 entramos a la base de datos mundial de acciones colectivas del Instituto de Basilea. Entonces también decirles que si bien en Colombia hay pocas acciones colectivas, esto es una práctica que se ha comprobado a nivel mundial que funciona, ¿cierto? O sea, la construcción colectiva voluntaria funciona. O sea, el poder sentarse a hablar de una problemática de sector, de país, de industria, es muy importante y tiene diferentes enfoques. Entonces, es un modelo que funciona, y ya allá también en la página del Instituto de Basilea pueden encontrar la acción colectiva de ética y transparencia del sector eléctrico colombiano, que eso nos enorgullece muchísimo. De otra parte, lo que les queríamos contar es que, pensando en no dejarlo para nosotros, también lo que dijimos es, venga, vamos a crear un micrositio, y en ese micrositio lo que vamos a colgar son los documentos de buenas prácticas que hemos construido. Entonces fue un gran reto, porque era ya salirnos como de dejarlo que se representara solo para el sector eléctrico, sino que fueran documentos que le sirvieran a cualquier empresa, a cualquier sector, independientemente pues de su tamaño. Inclusive lo que decía ahorita Lorena, relacionado con que hay empresas que posiblemente decían no tengo herramientas para montar un plan anticorrupción o antisoborno o de lavado de activos, y estas son herramientas que ponemos a disposición, donde al menos tenemos un avance en esos riesgos, esos mínimos riesgos que debemos estar cubriendo como empresas, y cuáles podrían ser las medidas para mitigarlos. Y ahora entonces ustedes les queremos contar cuáles son los beneficios de pertenecer a la acción colectiva, porque realmente estar en la acción implica un compromiso, es un compromiso de autorregulación, un compromiso de interés genuino en aportar en prácticas de ética y transparencia, y en replicarlas y multiplicarlas y volvernos una red de aprendizaje. Pero como hemos visto nosotros como miembros de la acción,
y particularmente el XM como Secretaría Técnica. Realmente esta acción colectiva, con el enfoque que le estamos dando, pero a nivel general las acciones colectivas lo que puede hacer es que aumentan la confianza y credibilidad de las empresas y del sector, porque pueden haber problemáticas alrededor, pero el saber que hay un grupo interesado en trabajarlo, en conversarlo, en tener esas reflexiones profundas que mencionaba ahorita Lorena, pues es un tema súper relevante y que va empezando a volverse un multiplicador de credibilidad y confianza. También el hecho de promover esos estándares igualitarios, ¿cierto? A través de ese enfoque de autorregulación y autocontrol. No queremos es que porque está en la norma lo implemento. Es incluso, así haya una norma o no haya una norma y lo considere importante porque es un estándar o porque hay una práctica que me puede proteger en eso, implementarlo, ¿cierto? Entonces ese enfoque desde el punto de vista preventivo, pero voluntario, es súper importante. También sirve como para anticiparnos a los temas que tienen que ver con el riesgo específico de competencia, de no tener esas prácticas comerciales indeseables. Incentiva el control social porque también venga, hay 34 empresas perteneciendo a la acción colectiva, cómo nos vemos como sector entre nosotros mismos, tenemos discusiones relacionadas con temas que se han ido presentando en el sector eléctrico colombiano, cómo podemos administrarlos, cómo podemos convivir o mitigar ese tipo de situaciones. Entonces, ese tema del control social es muy importante acá porque nos hacemos cada vez más visibles y pues eso implica también tener un compromiso genuino con cumplir estos compromisos. Y esa cultura, fortalecer la cultura de, venga, no pago, no ofrezco, no recibo y no pido, o sea, como para poder decir que estoy con esa cultura de antisoborno. Luego, pues, que lo hemos venido mencionando durante este webinar, es que acelera y profundiza la capacidad de aprendizaje sin importar el tamaño de empresa. Creo que todas aprendemos de todas, porque las empresas medianas y pequeñas viven una realidad diferente a las que son grandes grupos empresariales y, como lo decía yo ahora, las que están ubicadas en ciertos sectores del país o en alguna parte de la cadena de valor viven realidades diferentes a otros agentes del mercado. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a entender la realidad del otro, a ser empáticos con esa realidad, pero también a aprender cómo ese otro administra sus riesgos. Genera esa ventaja competitiva porque, pues, si pertenecemos a una acción colectiva, se sabe que tenemos un compromiso muy genuino con esas prácticas de integridad empresarial. Ayuda a promover en el sector las prácticas de los riesgos que consideramos importantes y también nos ayuda a promoverlo en otros lugares, que es parte de lo que estamos haciendo acá. Y lo que es la responsabilidad social empresarial, porque definitivamente consideramos que la ética es ese pilar que ayuda a la sostenibilidad empresarial. O sea, la ética es el que marca la confianza y efectivamente la sostenibilidad de cualquier negocio, de cualquier sector. O sea, sin la ética y la integridad empresarial, creemos que no es tan posible grandes resultados en las organizaciones. Bueno, y les voy a contar entonces cómo nos organizamos, porque esto no es solo pues de esto que les hemos mencionado, no lo hemos logrado pues Mónica y yo, esto ha sido a través de un proceso en el que nos hemos organizado con un modelo de gobierno. Digamos que el principal mecanismo de este modelo de gobierno son las asambleas, en donde nos reunimos todos los representantes de cada una de las empresas. De las más importantes asambleas que tenemos es la del principio de año, en la que nos planeamos y discutimos cuáles van a ser los temas que queremos trabajar en ese año, y durante todo el año tenemos 2 o 3 mesas adicionales en las cuales compartimos buenas prácticas, vamos revisando los avances de los compromisos que nos ponemos a principio de año. Es un trabajo conjunto, no solamente de la Secretaría Técnica de la que hacemos parte Mónica y yo, cada empresa aporta su trabajo, aporta su granito de arena, su tiempo y sus recursos para lograr todo esto. Es muy importante pues contar con el compromiso de esas empresas. La Secretaría Técnica, que como lo hemos mencionado, es XM y también hace parte del Consejo Nacional de Operación. Nosotros las dos empresas hacemos la Secretaría Técnica y es el vocero oficial, pues, quien nos hacemos cargo de llevar la buena práctica pues a diferentes escenarios como este. Nosotros nos encargamos también de impulsar esa dirección estratégica, de estar también pendiente que las empresas logren lo que nos hemos planeado para los años. Gestionamos ese plan de trabajo y la gestión administrativa, porque esto pues no es, también las consultorías no son gratis. Nosotros trabajamos bajo el esquema de cuotas y cada empresa pone una cuota igual
y con estas cuotas son con las que logramos pues generar y contratar los consultores y desarrollar los productos que ya les hemos mencionado. Los testigos, que ya los había mencionado Mónica al inicio, Pacto Global, Naciones Unidas y la Secretaría de Transparencia, ellos hacen un seguimiento, acompañamiento a la acción, como les decía, nos comparten también buenas prácticas y, muy importante, ellos son como veedores de que nuestro trabajo se esté realizando y nosotros les compartimos un reporte anual. Les estamos contando qué estamos haciendo para tener también pues como unos ojos que nos están acompañando en todo este proceso. Dentro del modelo de gobierno también hemos definido cada 5 años revisar si la acción colectiva va por buen rumbo, si estamos y queremos seguir trabajando en la acción colectiva, si de verdad aporta pues a nuestro trabajo. Y en el 2020 hicimos ya la renovación de compromisos. Cada una de las empresas firmó la renovación de compromisos, todas estuvieron de acuerdo, pues fue una decisión unánime de continuar con el trabajo porque todas las empresas están convencidas que es una iniciativa que les aporta, y como dice Mónica, pues la ética es el pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad de las empresas y bueno, por eso decidimos continuar otros 5 años y dentro de 5 años haremos el mismo proceso. Bueno, y ya por último nos organizamos también por comités técnicos. Aquí la idea de desarrollar los comités técnicos es organizarnos y que las empresas trabajen en cada uno de estos 4 temas que tenemos y los desarrollen el mapa de riesgos, no solamente esas empresas que están ahí, sino que esas empresas se encargan de hacer la gestión para los temas del consultor y se encargan de dirigir el trabajo de las demás empresas. Tenemos entonces un comité técnico anticorrupción, que está conformado por 9 empresas, un comité técnico antilavado de activos y financiación del terrorismo conformado también por 9 empresas, otro comité que se encarga de temas de prácticas de competencia restrictiva conformada por 5 empresas, y este año construimos o generamos un comité para trabajar con el compromiso de derechos humanos, que está conformado por 14 empresas. La idea es, estas empresas son las que evalúan y analizan esos nuevos estándares éticos y también nos proponen capacitaciones o nos proponen nuevas prácticas para compartir entre nosotras, entre las empresas. Bueno, ya los deberes de los miembros, pues claro que tenemos deberes, esto no es solamente pues participar y aparecer pues en estas presentaciones, realmente pues participar activamente en las mesas, cumplir con los compromisos, ser voceros dentro de sus grupos de interés, temas que cada una de las empresas divulguen en sus páginas que pertenecen a la acción colectiva. Tenemos también un acuerdo de confidencialidad porque es un trabajo que desarrollamos y que cada empresa trae su realidad particular y pues debemos garantizar pues esa confidencialidad de esa información. Divulgar la acción colectiva al interior de las empresas y de los grupos de interés. Y el mecanismo de verificación, como les he mencionado, también es un informe de cumplimiento respecto de los compromisos a los que nos ponemos anualmente. Allí en esta planeación que les mencionaba, aparte de planear qué vamos a hacer como acción colectiva en el año, cada empresa se compromete a desarrollar ciertos compromisos y al final del año pues nos da un informe de qué avanzó y qué fue lo que hizo pues durante ese año, firmado por el representante legal para darle también fuerza y enviado a los testigos. Digamos que ahí también es para garantizar que las empresas también estemos avanzando, pues la idea esa es la idea de la acción colectiva, que las empresas trabajemos y mejoremos cada día, no solamente en esos mínimos, sino también en las mejores prácticas. Sí, acá pues digamos que, Lorena, tal vez para concluir, y Carolina, yo lo que diría es que sí se puede, o sea, sí se puede crear prácticas conjuntas. Estamos convencidos que lo que no podemos hacer desde lo individual lo podemos hacer desde lo colectivo. Cada empresa puede estar haciendo lo suyo, pero realmente poder pensar en colectivo de realidades de nuestro país, de nuestra industria, es posible. Y que haya empresas interesadas en esto y personas que genuinamente pues tomen su tiempo y le inviertan a esto y se sienten a hablar de estos temas y a compartir abiertamente las prácticas, es realmente muy, muy enriquecedor y pues aporta muchísimo a la construcción de país, a aportar ese granito de arena para nuestro país y para las diferentes prácticas que lo pueden estar integrando. Entonces, Carolina, esto era lo que teníamos para mostrarles.
muy, muy contentas de poder estar en este espacio, o sea, de verdad agradecidas con la oportunidad. Entonces, pues nada, muchísimas gracias.